En las montañas rojizas del norte de Arizona, donde el viento silba entre los cañones y el sol pinta de fuego cada piedra, un joven colono llamado Thomas creyó haber encontrado el amor más puro entre las arenas del desierto. Conoció a una muchacha apache de mirada intensa, de esas que hablan más con los ojos que con las palabras. Él juró amarla, protegerla y unir su vida a la de ella sin entender del todo las costumbres de su pueblo. Pero aquel juramento no lo había hecho solo con una mujer. Lo había hecho con dos hermanas. Antes de seguir, suscríbete y activa la campanita para más historias reales y legendarias del viejo oeste. Aquí compartimos relatos donde el amor, la lealtad y el destino se mezclan en formas que pocos se atreven a contar. Déjate llevar por esta historia apache que marcó el corazón de dos culturas. Thomas Hargrove no era un hombre de grandes palabras. Era hijo de granjeros de Kansas, criado entre el maíz y la tierra seca, donde la vida se resumía en cosechar, rezar y sobrevivir. Cuando cumplió 26 años, decidió viajar al oeste buscando una nueva oportunidad. Había escuchado que el gobierno ofrecía tierras cerca de Arizona, y aunque los rumores de ataques apaches asustaban a muchos, Thomas no temía a los hombres, solo a morir sin propósito. Un atardecer, mientras buscaba agua para su caballo, se perdió en un valle extraño. Los colores del cielo se mezclaban con el polvo, y el silencio era tan profundo que parecía sagrado. Ahí fue cuando la vio, una joven apache, de cabello negro como la noche, lavando ropa en el arroyo. Sus movimientos eran lentos, serenos, pero su mirada tenía fuerza, orgullo. Thomas, sin querer asustarla, levantó las manos. No quiero problemas, dijo en voz baja. Ella lo observó unos segundos, luego bajó la mirada y respondió en un español suave pero firme. Nadie los quiere. Su nombre era Nayeli, hija del jefe de una pequeña comunidad apache que aún resistía los cambios del mundo blanco. Ella hablaba un poco de español gracias a los misioneros, y aunque desconfiaba de los hombres blancos, había algo en Thomas que no encajaba con la crueldad que había visto. Durante semanas, él regresó a ese arroyo, primero para dar agua al caballo, luego, solo para verla. Ella fingía no notarlo, pero en el fondo, su corazón empezaba a latir distinto. Los dos eran como dos almas de mundos diferentes, condenadas a encontrarse bajo el mismo sol. Una tarde, mientras los cielos rugían con tormenta, Thomas la ayudó a salvar a un niño que había caído al agua. Desde entonces, el pueblo apache comenzó a mirarlo distinto. Ya no era un intruso, sino un hombre que había arriesgado su vida por uno de los suyos. El padre de Nayeli, Tawari, lo invitó a la aldea. Fue recibido con cautela, con ojos que lo medían desde la distancia. Entre el humo del fuego y los tambores, Thomas comprendió que aquel lugar era más que una aldea, era una familia, una forma de vivir con la tierra y no sobre ella. Fue entonces cuando Thomas, sin entender del todo las costumbres, pidió hablar con Tawari. Amo a su hija, dijo con respeto. Quiero casarme con ella, si usted lo permite. El anciano lo miró largo rato, sin hablar. Luego sonrió apenas, con una sabiduría que le pesaba en el rostro. Si juras cuidar lo que amas, y no romper la palabra que das, tendrás mi bendición. Thomas asintió. Pero no sabía que entre los apaches, las palabras cuidar lo que amas no se dirigían a una sola persona, sino al espíritu del vínculo completo. Esa noche comenzó la ceremonia. Los tambores resonaban en la oscuridad, y el fuego iluminaba los rostros danzantes. Nayeli apareció vestida con plumas blancas y cuentas turquesa. A su lado, otra joven se movía igual que ella, con los mismos ojos, la misma sonrisa. Thomas pensó que era parte del ritual, una especie de reflejo simbólico de la novia. Pero no era un reflejo. Era Ediana, su hermana menor. Las dos tomaron las manos de Thomas mientras el chamán recitaba en lengua apache. Cuando un hombre promete unión ante el fuego escucha, y la tierra reclama a ambos espíritus. Thomas repitió las palabras que le enseñaron sin entender. Sonrió, con el corazón desbordado. Nayeli lo miró con ternura, Ediana con algo distinto, una mezcla de timidez y promesa. Los días siguientes fueron como un sueño. Vivía entre ellos, aprendiendo sus costumbres, cazando, escuchando sus historias.
Nayeli era su guía, fuerte y sabia. Aidiana, en cambio, era el alma libre que reía con el viento. Él no sabía que ambas compartían algo más que sangre, compartían destino. Un día, mientras Thomas tallaba madera frente a su cabaña, Aidiana se le acercó con una sonrisa. «Tu espíritu canta fuerte», dijo ella. «¿Mi espíritu?», preguntó él riendo. «Sí. Nayeli dice que los hombres blancos no escuchan al bosque. Pero tú sí». Thomas sintió algo extraño. Aquella chica lo miraba con la misma dulzura que su esposa. Solo entonces, una duda le atravesó la mente. «¿Por qué dices eso, Aidiana?». Ella bajó la mirada, tomó una pluma y la puso en su mano. «Porque ahora somos uno, Thomas». Así lo decidió el fuego. Él quedó helado. «¿Qué quieres decir?». Aidiana sonrió suavemente. «Eres esposo de Nayeli, y también mío». Thomas se levantó de golpe, confundido. «Eso no puede ser». Ella lo miró sin rencor. «Así son nuestras leyes. Dos hermanas pueden compartir al mismo hombre si el fuego así lo bendice. El amor no se divide. Se multiplica». El corazón de Thomas se partió entre la confusión y la ternura. Nunca había oído algo semejante. Cuando habló con Nayeli esa noche, ella lo miró con calma. «Es verdad», dijo. «El fuego decidió. No fue mi voluntad ni la suya. Aidiana y yo somos una sola raíz. No puedes amar a una sin cuidar a la otra». Thomas se sintió atrapado entre dos mundos, el suyo, que veía eso como pecado, y el de ellas, donde el amor tenía un significado más profundo. Pasaron los días, y aunque trató de resistir, terminó aceptando la verdad de su corazón. Aidiana no buscaba robarle nada a su hermana, solo quería compartir la vida, como lo dictaban sus ancestros. Durante meses vivieron en armonía. Los tres trabajaban la tierra, compartían la comida, las risas, los sueños. El pueblo los aceptaba, y Thomas empezó a entender que el amor no siempre cabe en una sola palabra. Pero la paz no dura mucho en el desierto. Un grupo de soldados llegó una tarde, buscando pacificar la zona. Querían expulsar a los apaches de sus tierras. Thomas intentó razonar con ellos, pero no lo escucharon. Lo vieron como un traidor por vivir entre indios. Esa noche, el fuego se apagó. Los disparos retumbaron en las montañas. Las chozas ardían. Nayeli corrió con los niños, Aidiana intentó proteger a los ancianos. Thomas, con un rifle en la mano, gritaba su nombre entre el humo. «Nayeli». «Aidiana». La encontró junto al arroyo, herida, con una flecha en el pecho. Era Nayeli. Sus ojos aún brillaban con vida, pero su respiración era débil. «Cuida de mi hermana», susurró. El fuego sabía que esto pasaría. Él la abrazó, temblando. «No digas eso, amor. Te sacaré de aquí». Pero Nayeli solo sonrió una última vez. Luego, el silencio. Thomas gritó hasta quedarse sin voz. Horas después, entre la ceniza, buscó a Aidiana. Estaba viva, con el rostro cubierto de lágrimas. Se arrodilló frente a la tumba improvisada de su hermana, y en voz baja dijo: «El fuego no se equivoca. Nos unió a los tres, para que al menos uno sobreviviera». Thomas cayó de rodillas. No entendía el porqué de tanto dolor, pero comprendía que había sido parte de algo sagrado. Pasaron los años. La guerra terminó. Thomas y Aidiana criaron un hijo, al que llamaron Tawari, en honor al abuelo. Vivieron entre las montañas, lejos del ruido de los blancos. A veces, al caer el sol, Aidiana se sentaba frente al fuego y hablaba con su hermana, como si aún estuviera ahí. «Nayeli, tu hijo crece fuerte. Thomas sigue mirándote en cada amanecer». Thomas escuchaba en silencio. En su corazón, seguía sintiendo las dos voces mezcladas. El tiempo los volvió leyenda. En las aldeas se contaba la historia del hombre blanco que amó a dos hermanas apaches, no por deseo, sino por destino. Los ancianos decían que el fuego del matrimonio aún ardía entre las piedras del viejo arroyo, donde todo comenzó. Una noche, muchos años después,
Tomás, ya viejo, se sentó frente a la hoguera con su hijo. El muchacho le preguntó: Padre, ¿cómo supiste que amabas a mamá y a tía Nayeli al mismo tiempo? Tomás sonrió, con las arrugas marcando cada recuerdo. Lo alto. La historia se extendió más allá de las montañas. Algunos decían que era un mito, otros, una enseñanza. Pero quienes habían visto a Tomás caminar solo por el valle sabían que hablaba con el viento. Decían que, a veces, dos voces femeninas le respondían al unísono, suaves como el eco del amor eterno. Y así terminó la historia del hombre que pensó haber aceptado casarse con una sola mujer, sin saber que había aceptado el destino de dos corazones unidos por la misma llama. Moral de la historia: el amor verdadero no entiende de fronteras, ni de sangre, ni de reglas humanas. A veces, el destino une almas de maneras que nuestra razón no alcanza a comprender. Tomás aprendió que amar no siempre significa poseer, sino tú, aquel que trasciende el tiempo, el dolor y la muerte. Y así, entre fuego, pérdida y amor, entendió que cuando se promete desde el alma, la promesa nunca muere.